Soy Irapuato Radio presenta Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad. Hola, hola. Estamos llegando casi al final de la cuarta temporada en la que hemos estado hablando de muchas cosas que te invito a que revises. Porque hoy vamos a resolver dudas específicas que se han ido generando y que agradezco mucho cuando me las pueden compartir. Por ahí en cada temporada abro en mis redes sociales una cajita en los estados y lo pongo para que si tienes alguna duda o comentario de los capítulos, de lo que vamos hablando de los episodios, me lo puedas compartir a manera de enriquecer un poquito de cómo vamos, ¿no? Y pues esta no es la excepción, tenemos algunas que me han encantado y que he seleccionado para poder platicar al respecto de lo que ya hemos estado platicando. Si alguna de estas te hace clic y dices, ay, pero ese como que no entiendo bien, yo diría regrésate al episodio donde lo platicamos, o si no lo has escuchado con mayor razón, escúchalo porque ahí vas a encontrar más información, ¿no? Estas solo son resoluciones de dudas. Y bueno, en todo esto hay una que la primera comienza con el tema del consentimiento. Estuve hablando del consentimiento y justo decía, si estás en el área del convencimiento, entonces ya te está saliendo de lo que es real consentimiento, ¿no? Porque consentimiento tiene que ver con, no es consentimiento, es consentimiento, tiene que ver con que la persona y las personas están de acuerdo y gustan de realizar esta forma de actividad, y que cuando tienes que convencer, pues significa que la persona no está de acuerdo o no es algo que quiere realizar. Y bueno, la pregunta justo es que ¿qué pasa cuando no están entonces de acuerdo? Y si entonces no hay consentimiento, si ya estás en esto de convencimiento, entonces ya no se puede hacer nada. Y entonces, ¿qué es lo que se podría hacer cuando hay un desacuerdo, ¿no? Y lo entiendo, mi impresión de la pregunta es que justo no quiere generar como una sensación de bueno, ¿qué más puedo hacer, ¿no? Para que no sea, eso convencimiento no es, ¿no? Entiendo que hay desacuerdos y eso es bien importante. Cuando estamos hablando de ciertas prácticas, incluso hasta las más comunes, ¿no? O sea, podría ser una postura la más común que a mí me gusta y a la otra persona no le gusta para nada. ¿Qué podemos hacer cuando se presentan estas diferencias? Y bueno, por ahí ya hay también todo un capítulo anterior de las diferencias en la cama. Pero en este sentido, ¿qué es lo que va siendo como una diferencia más marcada que puede apuntar a que algún momento haya un consentimiento y cuando no? Bien te daba al final como algunas ideas al respecto de cómo sí se tiene que ir preguntando para ver cómo vamos. Poder detenernos cuando la persona dice no sé, no estoy segura o seguro de si me gusta o no. Eso ya es una señal para decir, bueno, entonces le seguimos para ver si quieres. No. O sea, ya es como mejor es parar y ir revisando, y de verdad que es mejor ir poco a poco, y te lo comentaba al final de ese capítulo. Es mejor que después la persona pueda percibir si se paniqueó, si le dio mucho miedo, pero si quería, o que de plano sí se estaba empezando a sentir muy incómodo y que qué bueno que paró, ¿no? Sí es mejor a que quede como la sensación de transgresión en el cuerpo, porque no solo queda en el momento, sino que de verdad transgredí mis límites. Y eso es lo primerito que hace esa gran diferencia, ¿no? Cuando hay mucha más seguridad, porque la sensación es que ante las dudas, ante las diferencias, paramos. Y que cuando eso pasa, hay un momento que se necesita de reacomodo y volverlo a entre platicar y percibir qué me pasó. Y esos son bien importantes en estas prácticas. O sea, no es como, bueno, pues pero ya dime para ya volverlo a intentar o para ya pasar a lo que sigue. No, muchas veces justo al experimentar algo que no es lo más común, que se sale de lo que yo podría percibir como algo que ya tengo establecido que me gusta, en muchos momentos necesito irlo reacomodando para ver qué me está pasando y que sí, que no de esta práctica. Y eso es lo que podría hacer la diferencia cuando hay desacuerdos. O sea, en un primer momento se tiene que detener, se tiene que revisar y ver si hay cosas que se pueden acoplar para que entonces esto resulte de manera efectiva y cómoda para los dos o para las dos. Y que mientras esto vaya funcionando de esta forma, y a veces hay que esperar no un día, no 2 días, no una semana, sino hasta podría ser meses o años en los que podemos retomar esto, y que haya la posibilidad a las personas de hacer sus procesos, entonces no está haciendo de una forma que pueda ser violenta o que pueda transgredir al otro. Que el tema del convencimiento es que busco de una y otra y otra y otra manera para que la persona diga que sí a algo que no está segura o seguro de realizar, y que entonces puede ser muy transgresivo. Es que hago ante las diferencias, pues paro, reviso, vemos si podemos ajustar, y si al final no, es un no definitivamente, o sea, no hay de otra.
pero sí puede hacer un proceso de revisión y de reacomodo y de poder preguntar ciertas cosas. Es diferente hacerlo fuera del ámbito a intentar hacerlo dentro del ámbito, ¿no? O sea que de todos modos lo intento una vez que estoy en el acto sexual, es muy transgresivo, puede ser muy violento, a poder decir, pues platiquémoslo las veces que sea necesario para ver si esto hay un punto en donde nos podamos sentir cómodas o cómodos los dos. Esa en cuanto a la pregunta. Hay otra que me encantó porque, hablando de las parejas gays, me decía justo una persona, ¿cómo puedo hacer para trabajar o para que mi pareja trabaje todo esto de los espacios de presentación, ¿no? Que esto, les decía en ese capítulo, es muy común, ¿no? Hay quien ha construido espacios en los que puede presentar a su pareja, ¿no? Que el tema es que cuando son gays, cuando son lesbianas, no todas las personas cuentan ni siquiera con el apoyo de toda su familia y tampoco necesariamente de sus amistades. Hay personas que han construido lugares seguros donde ya parece que todo mundo les acepta, que empezó con su propia aceptación, y eso es lo que yo diría o respondería a esta pregunta. ¿Cómo hacerlo? Es, para empezar, la persona necesita comenzar con su propia aceptación. Si no ha podido avanzar hacia la parte de presentar a su pareja, es porque todavía él o ella tiene un conflicto interno que necesita trabajar y que viene de sí mismo, y obviamente lo ve reflejado hacia el afuera, obviamente ve las miradas que juzgan de otros y obviamente le generan más ruido, ¿no? Pero eso ya es la proyección del conflicto interno. Lo primero es poder trabajar mi propio, se dice mi propia forma de homofobia, en el que yo mismo también juzgo pues que esto no está bien de ser presentado o que esto no está bien lo que hago, cualquiera de las dos. A veces sí lo acepto para mí, pero creo que para la sociedad todavía no. Y entonces yo soy la primera o el primero que no ha podido percibir las miradas de empatía, las miradas de amistad de otros que están de acuerdo con todo esto, porque yo misma lo estoy juzgando o yo mismo, y siempre va a haber afuera alguien que también lo juzgue negativo, y entonces pues me voy a enganchar con eso y voy a percibir que no es bueno presentarse o presentar a mi pareja. Pero una vez que lo trabajo, puedo empezar a percibir cómo afuera hay gente que no es tan hostil, inclusive hay gente amigable, inclusive puedo construir alrededor de mí aquellos vínculos, y eso es lo que hicieron las personas que se han abierto. Para empezar, empezaron a compartirlo y decir soy gay, o mi esposo o mi esposa siendo del mismo género, o mi pareja no tanto porque, perdón, o dicen mi novio o mi novia, de alguna forma denotan, ya dejan de usar estos, mi pareja por ejemplo es un término que no sabe si es hombre o es mujer, ¿no? Pero ya dicen mi novio o mi novia y dejan bien claro que son del mismo género, ¿no? A partir de eso, ellos sí notan que hay cierto, quien se les acerca con grado de aceptación sin ningún problema, habla como si hubiera dicho que es heterosexual, y entonces ya se van dando cuenta quiénes son afines, y también se dan cuenta quiénes, a partir de haber hecho ese comentario, pues como que cruzó los brazos, se alejó o dejó de hablarles, ¿no? Y está bien, porque entonces no queremos estas personas cerca que de alguna u otra forma van a generar conflicto dentro del vínculo, les decía, como para esa persona, ¿no? Lo han ido exponiendo y han ido construyendo esos espacios, acercándose con quien se sienten cómodas y cómodos, justamente más naturalmente para hablar. Y en este sentido, pues sí es algo que se trabaja, no es algo que ocurre naturalmente y de la nada tienen tanta aceptación. En realidad han trabajado su propia homofobia, como lo han trabajado con sus vínculos y las personas que les aceptan. Y ya la última pregunta, que quiero hacer más corta, es cómo puedo abrir con mi pareja cuando tengo un gusto diferente, ¿no? Por ejemplo, el ser travesti, por ejemplo, el gusto por el fetichismo. Y bueno, en este sentido, primero yo diría es que se tiene que construir el vínculo de confianza, ¿no? Hay quien podría llegar y simplemente, aunque no te conozca, lo muestro, pero eso puede salir muy mal, ¿no? Puede salir que la otra persona salga espantadísimo o espantadísima cuando no hay ni siquiera el vínculo de confianza, a menos de que de alguna manera se haya establecido que somos dos personas que nos gusta lo mismo desde antes de ese encuentro que iba a ser sexual o que sea solamente sexual. De alguna u otra forma sí tiene que haber un cierto grado de confianza para introducir en la práctica. Y bueno, el tema es cuando ya establecí esa confianza, pero entonces ahora, ¿cómo le digo a mi pareja, no? Yo diría, definitivamente no es mostrándoselo, no es en el acto y en el momento, como diciendo, mira, te quiero presentar a alguien, y entonces te ven vestida de otra manera, ¿no? Mira, te quiero presentar algo, y entonces sacas todos tus juguetes y cosas que utilizas para el sexo. Definitivamente no. Justo es preguntarle a la persona antes del acto, en otro momento, donde haya un espacio de seguridad y donde se pueda entablar primero el diálogo.
el hecho de qué piensa al respecto de estas otras prácticas. Y yo empezaría con una forma que decimos psicoeducación, ¿no? Que tiene que ver el poder empezar a percibir lo que el otro sabe y poder quitar ciertas ideas o decir, ya lo investigaste, mira, yo te diría que esto, lo otro. Igual te dice, ¿por qué lo quieres? ¿Por qué me lo dices tanto? Y sí podrías empezar a abrir porque es algo que a mí me puede llamar la atención, es algo que me gustaría experimentar o es algo que ya he experimentado y que me gustaría experimentar contigo. Pero que dentro de esto se tiene que establecer la seguridad de si necesito que la conozcas, que te sientas seguro o segura. Para hacerlo no va a ser algo que de la nada va a salir y que con todas las ideas que trae, o sea, si traemos por ejemplo el sadomasoquismo, que la van a atar a la cama, que si vio las 50 sombras de Grey va a pensar que vas a actuar como el protagonista actúa durante toda la película, que no solo lo deja en lo sexual, sino que lo lleva al vínculo. O sea, no. Justo es que la persona pueda ver qué es lo que sabe, qué es lo que cree y que lo empiece a trabajar primero, yo diría, a un nivel más intelectual. Y después, si la persona está de acuerdo en querer experimentar algo, se tendría que hablar qué es ese algo. Se tendría que ir mucho más lento y pausado de acuerdo a lo que la persona necesita. Si resulta que ya sabe, resulta que ya lo hizo, resulta que no lo ha hecho pero le ha llamado la atención desde siempre, entonces se puede aperturar un poco más rápido y siempre tendrá que ver con ir poco a poco, como lo mencionaba en la primera pregunta, para irlo acomodando. Y bueno, también es importante que saber, y ese es un riesgo, pues que las personas podrían no aceptarlo y caer mucho en sus prejuicios. Yo te diría, para eso también no es necesario que estés con todo el temor, pero sí valdría la pena el hecho de saber y conocerlo, y que si tú lo necesitas porque te genera mucho temor el abandono, el rechazo y cosas así, yo diría, de verdad también trabájalo en un espacio clínico terapéutico, porque no todas las personas lo van a aceptar. Y cuando esas cosas pasan, pues puede doler, puede generar frustración, puedo pensar que soy inadecuado, que estoy mal, cosas por el estilo, cuando ya tenemos otras heridas. Sin embargo, las personas que ya lo practican con cierta frecuencia, han encontrado personas con las que son afines y pasan ese tipo de cosas, pues entienden que no es para todos, que no a todo mundo le gusta, pueden incluso buscar quitar eso de la práctica con la persona y de alguna otra manera a veces experimentarlo para espacios para sí mismos, o encuentran espacios con otras personas con quienes pueden disfrutarlo, pero que no es el fin del mundo, pues que la otra persona ni significa que lo tengo que convencer para que lo vivamos, ¿no? Eso es bien importante. Y bueno, con esto cierro el espacio de preguntas, que si tienes más, ya más bien me escribes y con gusto te contesto ahí a través de mis redes sociales. Así es que me despido, nos vemos hasta la que sigue. Si quieres saber más de estos temas, síguenos en nuestras redes sociales de CIPAV y Ana Elisa Rosas. Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad.